Y es una bendición poder ya entrar a lo que corresponde ya a la vida cristiana. Hemos aprendido que la justificación es por la fe y estamos desarrollando el tema en los Romanos capítulos 6 y 7 de que la santificación también es por la fe. Y aprendimos en Romanos capítulo 6 que la santificación es un fruto, ¿de acuerdo? Es un fruto, no es un logro, no es algo que yo alcance en mis propios méritos y en mis propias fuerzas, sino que la santificación viene como fruto de mi consagración, y la consagración tenía dos aspectos. ¿Cuáles eran? La identificación y la apropiación. Y decíamos que no puede existir consagración sin apropiación e identificación. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con Cristo como muertos, sepultados y resucitados con Cristo, y nos apropiamos de esas cosas por la fe, entonces yo puedo decirle: Señor, ahora sí me presento delante de ti y quiero que me uses como un instrumento tuyo. Y el resultado va a ser que el Señor va a ir formando a Cristo en mi vida. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el tema de la santificación por la fe. Y el tema de Romanos capítulo 7 es que no podemos vivir nosotros la vida cristiana sometidos a la ley y confiando en nuestras propias fuerzas. No podemos vivir la vida cristiana sometidos a la ley y confiando en nuestras propias fuerzas. Y eso es lo que nos va a estar desarrollando este capítulo de Romanos, el capítulo 7. Voy a leerles el Romanos capítulo 7 del 1 al 6. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí Pablo nos va a presentar una analogía, una comparación entre lo que es el matrimonio y lo que es nuestra relación con Cristo. Entonces Pablo va a utilizar el ejemplo del matrimonio, y obviamente que en este ejemplo del matrimonio vamos a estar aprendiendo algunas de las cosas. Yo solamente quiero decirles que este pasaje que utiliza Pablo es para enseñarnos de nuestra relación con Cristo. Hay muchas personas que a veces utilizan este pasaje para hablar del divorcio, del matrimonio y del adulterio y todo eso. Pero el propósito de Pablo no es el enseñarnos en cuanto al divorcio o al matrimonio. El propósito de Pablo es enseñarnos a nuestra relación con Cristo. Pero sí podemos aprender dos principios del matrimonio. Uno, que este pasaje nos enseña que en el matrimonio se espera la fidelidad.
la fidelidad. Y la otra, de que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Entonces, estos dos principios están bien claros en cuanto al matrimonio aquí, si queremos enseñar algo del matrimonio. Pero aquí vamos a ver al creyente, y podemos poner ahí el punto A, el creyente y su relación con la ley. Vamos a mirar aquí y voy a pedir, a ver, necesito una parejita que pase, un matrimonio que pase, siendo que es un matrimonio que vamos a poner el ejemplo. A ver, hermano Agapito va a venir aquí. Entonces vamos a poner un ejemplo visual de lo que está diciendo aquí el texto, ¿verdad? Yo voy a ir leyendo el texto de lo que está aquí y vamos a ver aquí que es a poner en práctica primero lo del matrimonio y después lo vamos a relacionar con la relación de Cristo con la ley. ¿Ok? Entonces, esto es solamente un ejemplo visual de lo que está escrito aquí. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Aquí está hablando de que una pareja que ya se ha casado es porque la ley, ¿verdad? A través de la ley ellos están unidos. Y bueno, tanto la ley del Antiguo Testamento como también la ley de Roma en ese entonces. Las leyes de Roma también tenían esto como una cláusula, que los dos se unen en matrimonio. Y la ley es la que va a regir este matrimonio. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley mientras éste vive, pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, si en este caso Agapito muriera, ¿verdad? Ella queda libre ¿para qué? Para volverse a casar, ¿verdad? Para eso, de eso se trata este ejemplo. Continuamos leyendo. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Es decir, que ella no puede estar con otro hombre. Legalmente se constituye adúltera. Ahora, cuando la Biblia habla de adúltera, es en relación también a los demás. Aquí en este pasaje, pues la demás gente le considera adúltera y le va a ver como una mujer adúltera. Y dice aquí, así también vosotros, hermanos. Y aquí vamos a poner el ejemplo de Cristo y la relación con nosotros, los creyentes. Entonces, ustedes me van a ir diciendo a quién representa a Cristo en el ejemplo que pone el apóstol Pablo. Dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, Cristo es el esposo, en este ejemplo, ¿verdad? Vamos a darle rápido esto, ahí para que veamos, hermanos, Cristo. Usted va a representar al creyente, esa es la analogía. Entonces, dice aquí el pasaje, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué le pasó al creyente? Murió. Cuando el creyente, escuche bien eso, cuando el creyente aceptó a Jesucristo, cuando creyó en Jesucristo, cuando nació de nuevo, el creyente muere. A ver, vamos a cambiarle aquí. Dale la vuelta ahí. El creyente muere
a la ley. Es decir, la ley no puede ejercer su poder sobre un muerto, ¿verdad? La ley está escrita ¿para quiénes? Para los vivos. Hay algunos que se hacen los vivos, ¿verdad? Pero la ley está escrita para los vivos. Pero en este caso dice que nosotros, los creyentes, hemos muerto en Cristo. Es decir, que la ley ya no puede demandar nada del muerto. Pero ¿qué pasó? Que nosotros no solamente morimos con Cristo, sino que resucitamos con Él. Y ahí sí no contaba con mi astucia, ¿verdad? Porque el creyente está muerto para la ley, pero tiene una vida nueva. Y en esa vida nueva, el creyente, ahora sí, póngale para casito la palabra creyente y déjele al lado de la ley la cruz. Eso. Para la ley está muerta, pero ahora nosotros, estamos al revés, pero ahora nosotros podemos unirnos con Cristo. Es decir, que legalmente ahora ya se puede unir a otro, porque ella ya murió para la ley. Así que la relación del creyente ya no es bajo la ley. Ahora la relación del creyente con Dios es a través de Cristo. Y para la ley ya no existe. Así que nosotros ya no estamos para vivir bajo las demandas de la ley, pero ahora vamos a vivir bajo nuestra relación con Cristo, bajo las demandas de Cristo, bajo la gracia de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de la resurrección. Y esa va a ser nuestra relación desde ahora en adelante. Y ya no esa. ¿Qué les parece? Gracias, hermanos. Entonces, en realidad, ahora que comprendemos, hermanos, de que nosotros hemos muerto con Cristo, la ley ya no puede ejercer dominio sobre nosotros. La ley ya no puede ejercer sus demandas sobre nosotros, los cristianos. Ahora nosotros tenemos que vivir sometidos a Cristo y someternos a las enseñanzas de Cristo y someternos a la gracia. Dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El creyente al morir con Cristo ya no rinde cuentas a la ley, sino a Dios y a Cristo directamente, porque ya no está bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen del Espíritu. Esa es la vida que ahora nosotros tenemos, una vida que está gobernada por el Espíritu. Hermanos, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se entristece. Ahora, cuando nosotros pasamos a ser creyentes, establecemos una relación personal con Dios. Y viene a ser una relación tan personal, donde se involucra decisiones, emociones y acciones entre nosotros y Cristo, entre nosotros y el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros está ahora en esta relación personal, y cuando pecamos, Dios se entristece, el Espíritu Santo se entristece, y nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, ponernos de acuerdo con Él que lo que estamos haciendo está mal y continuar en la relación. Entonces es una relación personal.
Miren ahí el versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Vemos ahí que eran las pasiones que nos gobernaban. Antes de conocer a Jesucristo, estábamos gobernados por la carne. Ahora empezamos a ser gobernados por el Espíritu. Ahora podemos producir el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que ahora nosotros vamos a producir. En segundo lugar, vamos a estar mirando la relación del creyente con el pecado. Entonces, ahora que nosotros estamos casados con Cristo, estamos bajo el régimen del Espíritu, ¿cómo es entonces que nuestra vida se va a ver? ¿Cuáles son las cosas que nosotros experimentamos? Y vamos a leer primero de los versículos 8 al 11. Desde el 7 al 11 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces, ¿cuál es el ministerio de la ley? ¿Qué es lo que la ley hace? Según este versículo, la ley nos da el conocimiento del pecado. La ley es la que nos dice qué está bien y qué está mal. Entonces, el ministerio de la ley es hacernos dar cuenta cuando nosotros estamos haciendo mal. Y nos dice, estás mal. Versículos 8 al 11. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. En esta porción, nosotros vamos a aprender de la experiencia que tuvo que pasar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona que conocía la ley. Él era fariseo de fariseos. Así que hubo un tiempo, inclusive él como judío, a los 13 años, los judíos les hacen una ceremonia que es el Ber Mitzvah, algo así, y ellos se hacen responsables de guardar la ley. Desde los 13 años en adelante, ellos se hacen responsables de guardar la ley. Pero Pablo aquí nos está hablando más de su experiencia cristiana. Cuando él llegó a ser creyente, ¿se imaginan la lucha que él tuvo de pasar de ser un fariseo de fariseos a ser un creyente? Decíamos que la función de la ley era mostrarnos, ¿verdad?, lo malo que nosotros estamos haciendo cuando pecamos. Porque sin la ley no hay el conocimiento del pecado. Pero la naturaleza pecaminosa, miren lo que hace aquí en el versículo 8. Dice, produjo en mí codicia. Es decir, que aún conociendo la ley, la naturaleza pecaminosa le
era como que cuando le dicen a los niños, no hagas esto, ¿qué hacen? Lo hacen. No toques esto, y el niño va y toca. Para ver si es cierto que me van a disciplinar, ¿verdad? Bueno, lo mismo nos sucede a nosotros. La ley dice, no hagas esto, y ahí vamos nosotros. Es como que la ley sirviera como una palanca para incentivar a nuestros deseos pecaminosos. Y como consecuencia, experimentamos, dice ahí, la muerte. ¿Qué significa esto de la muerte? Es la incapacidad personal de tener victoria sobre el pecado. Como nosotros decimos, soy hombre muerto, soy hombre muerto, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Hermanos, sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder. No vamos a poder vivir la vida cristiana. Nuestra naturaleza pecaminosa va a querer siempre irse en contra de la ley de Dios. Y les digo, solos no vamos a poder. Por más buena voluntad que le pongamos. Por más que nosotros, no, pero échale ganas, hermano. Tú sí puedes, hermano. A ver, sí se puede, sí se puede. Y después de unos días que estás tratando, ¿qué vas a decir? No se pudo, no se pudo. Porque la vida cristiana no está diseñada para ser vivida en nuestras propias fuerzas. Ninguno de nosotros va a poder cumplir la ley en nuestras propias fuerzas. Miremos lo que dice versículos 12 y 13. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley santa va a demandar santidad. Y cuando nosotros tomamos conciencia de la ley, nos sentimos pero súper mal. Como dice aquí Pablo, le hace sobremanera pecaminosa. Quizás, por poner un ejemplo, tú mientes. Ay, mentiste y se te pasó. Y vas y abres la Biblia y encuentras, no mentirás, no darás falso testimonio. Oye, te sientes súper mal, porque la ley va a demandar santidad y hace que el pecado se vea como algo grande que ha ofendido a Dios. Entonces la ley viene para magnificar mi pecado y me hace dar cuenta de lo malo que estoy. Así que el creyente en su relación con el pecado no va a poder triunfar, no va a poder tener victoria sobre el pecado, no va a poder tener victoria sobre el pecado, por más buenas intenciones que tenga. De eso debemos de estar conscientes. La única manera en que nosotros vamos a tener victoria sobre el pecado es manteniéndonos en esa relación con Cristo.
considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En tercer lugar, vamos a estar mirando de los versículos 14 al 25, que es donde Pablo aquí nos va a exponer su experiencia, cómo él fue luchando y creciendo en la vida cristiana. Y del 14 al 25 nos va a hablar del creyente y su ego, su yo. Porque tratamos muchas veces de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas y nos creemos autosuficientes. Entonces Dios tiene que venirnos a enseñar quiénes somos nosotros, y esto se aprende en un proceso, hermanos, y todos los cristianos pasamos por esta etapa. Tenemos que darnos cuenta de cómo nuestro ego trata de controlar nuestra vida. Vamos a leer el versículo 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, ¿qué dice? Soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo soy yo? Carnal. ¿Y la ley? Espiritual. Miren, hermanos, naturalmente nosotros somos carnales. Nosotros estamos vendidos al pecado. Por nosotros mismos no vamos a poder hacer el bien. No vamos a poder hacer el bien. Por más años de cristiano que tengas, a veces es un poco peligroso el empezar a confiar en los años de cristiano que tengo, o en el tiempo que yo he estado en un ministerio, porque se nos empieza a subir, ¿qué cosa? El ego. Y es bien peligroso eso. Ustedes ya saben cómo les molestan a los argentinos, ¿no? Les saben decir, ¿cómo se define la palabra ego? Dicen que ego es el pequeño argentino que todos llevamos dentro. Pero en realidad, hermanos, nosotros no podemos estar confiando en nuestro conocimiento, no podemos estar confiando en nuestra experiencia, en los años de ministerio, en los años de creyente, porque lo que va a pasar es que no vamos a, ninguna de esas cosas nos va a capacitar para tener victoria sobre el pecado. Va a ser en nuestra dependencia y nuestra relación con Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que luchar para estar sometidos a Cristo, para depender de Cristo y no depender en nosotros mismos. Versículos 15 al 21 dice: por lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo. Ahí cada vez que ustedes vean, yo en su Biblia ahí, póngale en un circulito. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo,
sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Este pasaje nos muestra la lucha que nosotros tenemos como cristianos. Este pasaje, estos versículos del 15 al 21, nos muestran la experiencia del apóstol Pablo. Un creyente va a querer hacer el bien. Porque el libro de Romanos dice que los no creyentes ni buscan a Dios, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando un creyente ya tiene el Espíritu Santo en su vida, Dios mismo va a poner este deseo de querer hacer el bien. Pero, como dice aquí el apóstol Pablo, quiero hacer el bien, pero no lo hago. Sino que el mal que no quiero hacer, eso hago. Hermanos, esta es la realidad de muchos. Quizás cuando estamos muchos empezando la vida cristiana, y lo más triste es que otros ya se acostumbran a vivir este estilo de vida. Dios no quiere que nosotros nos quedemos ahí, eternamente sintiéndonos vencidos. Pero sí debemos de estar conscientes de esta lucha que existe entre la carne y el espíritu, como dice el libro de Gálatas. Porque cuando una persona empieza la vida cristiana, empezó una gran lucha entre el agradar a Dios y el no agradar a Dios, entre el querer hacer el bien y no hacerlo. Miren el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y ahí subrayen eso porque va a ser muy importante para entender el capítulo 8. Hay una ley, la ley del pecado. Y esa ley del pecado siempre nos va a llevar cautivo al pecado. Y debemos estar conscientes de eso. Versículos 16 al 23. El 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 22 también. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí tenemos la ley de Dios y la ley del pecado. En el hombre interior, yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen ese sentir de querer agradar a Dios? Es porque Dios está en ustedes. Pero por el otro lado, hay una ley en nosotros. Todavía ahí está la carne. A pesar que ha sido crucificada, posicionalmente nosotros estamos crucificados con Cristo. Pero tenemos que apropiarnos de esa realidad día a día. Tenemos que hacer morir en nosotros las pasiones carnales y vernos con Cristo juntamente crucificado. Eso tiene que ser una realidad.
Entonces, por un lado quiero someterme a la ley de Dios, y por el otro lado soy cautivo y voy camino al pecado, y este cuerpo se rinde al pecado. Y el versículo 25 es el que nos va a abrir los ojos a nosotros. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La pregunta aquí es, este grito, ahí si ustedes miren en sus Biblias está con signos de admiración, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La pregunta aquí, ¿es esto un grito de inmadurez? ¿Es un grito de derrota? ¿O será un grito de victoria? ¿Qué piensan? ¿Victoria o derrota? Miserable de mí, soy un pobre miserable, yo no puedo vivir la vida cristiana. Es el primer paso a la victoria. El quebrantamiento y la humillación del ego es el paso para la victoria. Cuando nuestro ego, cuando nuestro yo es quebrantado, humillado, y puedo de todo corazón decir, como dice el apóstol Pablo: miserable de mí, yo no puedo, siempre voy a pecar, siempre voy a estar en el pecado, yo no puedo. Cuando reconocemos eso, estamos listos para entrar en el camino a la victoria. Pero mientras digas: no, yo sí puedo, no, yo voy a tratar, yo le voy a echar ganas, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer el otro, y el yo como que reina, y el ego como que se infla. Pero cuando dices: miserable de mí, ¿ustedes se acuerdan de esa parábola del publicano y del pecador? O del fariseo y el pecador. El fariseo dijo: te doy gracias porque no soy como este pecador. Y el pecador, ¿qué dijo? Sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Y eso es de lo que se trata esto, hermanos. Llegar al punto en mi vida y en mi experiencia, porque no es solamente algo intelectual, sino que tengo que llegar a mi experiencia y a una convicción de que yo no puedo. Se siente miserable e incapaz. Se siente miserable e incapaz y da paso a que Dios con su Espíritu le imparta el poder sobre el pecado y experimentar la santificación en su vida. Sin lugar a dudas que estos versículos a nosotros nos enseñan que la santificación es por la fe. Podemos entonces nosotros aprender de este pasaje de que la ley no puede cambiar a la persona, el ego no puede cambiar a la persona, que la ley y el ego no pueden capacitar a una persona a vivir una vida santa.
que la ley y el ego no pueden liberarlo a la persona del pecado. Es solamente cuando un grito de desesperación sincero y de angustia y de reconocimiento de no poder vivir la vida cristiana, es cuando empezamos este camino hacia la victoria. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando dice miserable de mí? Miren, en el versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Una persona espiritual reconoce su carnalidad. Una persona espiritual reconoce de que por él mismo no puede, va a vivir una vida carnal. Versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Una persona espiritual va a examinar sus actos y va a llegar a la conclusión de que yo no voy a poder hacer el bien, que en mis propias fuerzas yo no voy a producir el bien. Versículo 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Un hombre espiritual se deleita en la ley de Dios, se deleita en la palabra de Dios. Versículo 23: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Un hombre espiritual reconoce que está atado a la ley del pecado. Versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un hombre espiritual reconoce que no puede vencer por sí mismo el pecado. Versículo 25, la primera parte: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Una persona espiritual reconoce que Cristo es la solución al problema del pecado. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Romanos capítulo 8, 32 y 36. Es la manifestación de la vida de Cristo que me va a dar la libertad en mi caminar. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, su muerte y resurrección que me capacita. La vida de Cristo en mí es lo único que me va a poder librar a mí de la ley del pecado. Cuando vivimos tomando conciencia y reconocemos en nuestras vidas esta realidad, estaremos dando paso a que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida. Dejaremos de lado nuestra arrogancia espiritual. Cuando reconocemos que el yo, nuestra carne, ha tomado el control de nuestras vidas, podremos humillarnos para tomar con una actitud correcta y una aceptación de que ser siervos de Cristo es lo mejor que nosotros podemos hacer. Obviamente que este reconocimiento no es algo mío, sino es obra del Espíritu Santo en mi vida. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así como un no creyente
reconoce su pecado y Dios lo salva, el creyente se siente miserable, se siente incapaz y da un paso a que Dios con su espíritu le imparta el poder sobre el pecado y experimenta la santificación en su vida. La santificación es un asunto de fe. Y de esa manera el creyente puede llegar a ser semejante a Cristo. Entonces, de esta manera nosotros podemos concluir que tanto la justificación como la santificación son actos de gracia y fe que provienen de Dios. No es obra humana, no es esfuerzo humano. La santificación está muy relacionada con la humillación y el quebrantamiento de nuestro ego. Cuando nosotros empezamos a confiar en nuestros propios recursos, en nuestras propias habilidades, en nuestra propia experiencia, no vamos a tener victoria sobre el pecado. Y vamos a estar batallando y batallando. Bien, quiero dejar el resto del tiempo para preguntas, porque creo que es un tema que